Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a Costa Rica, Uf, Costa Rica. donde un congresista ha llamado, ojo al dato, ratas a sus oponentes políticos. Y sí, en medio de un escándalo de corrupción, nada menos. Exacto, un escándalo que se conoce como el caso Diamante. Para esta inversión tenemos dos artículos de noticias, uno de elmundo.cr y otro de Canal Una Ser. Ajá. Y una entrevista en YouTube con el mismísimo diputado. Sí. ¿Con quién? David Segura, el que soltó la bomba en un programa que se llama, y esto es lo mejor, ¿quiénes son las ratas? Pues váyatelo con el título. Ya te digo. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién es este David Segura? ¿Y qué ha dicho exactamente para ligar este revuelo? Pues mira, David Segura es diputado del Partido Nueva República. Vale. Y la polémica viene por unas declaraciones suyas sobre el caso Diamante, que por cierto es un escándalo que salpica a varios alcaldes del Partido Liberación Nacional, el PLN para abreviar. Entiendo. Segura, en pocas palabras, ha comparado a los miembros del PLN con ratas. Ratas. Sin anestesia, vamos. ¿Y en qué contexto ha soltado esto? Me imagino que no las ha dicho así, en frío. No, claro que no. El caso Diamante, para que lo entienda nuestro oyente, es una investigación sobre una red de corrupción Ajá. que implica sobornos y comisiones ilegales en proyectos de obras O públicas. sea, chanchullos de toda la vida. Eso es. Hay varios alcaldes del PLN implicados. Mm. Algunos incluso están en la cárcel. Parece que Segura está bastante frustrado con la lentitud de la investigación Yeah. y cree que el PLN está protegiendo a los suyos. De ahí su lenguaje, digamos, contundente. Entiendo. La corrupción es un tema muy delicado y la impaciencia de Segura, hasta cierto punto, se puede comprender. Pero es justificable utilizar un lenguaje tan incendiario. ¿Qué argumentos da para defender esta comparación? Segura insiste en que el PLN lleva años metido en asuntos turbios y que sus líderes están poniendo palos en las ruedas de la investigación del caso Diamante para proteger a los alcaldes implicados. De hecho, cita conversaciones telefónicas interceptadas como prueba. ¿En serio? Sí. En la entrevista de YouTube da un ejemplo concreto de un alcalde del PLN negociando un quid pro quo con una empresa de construcción. Interesante. ¿Y qué dice el PLN ante estas acusaciones tan graves? Supongo que no se habrán quedado callados. Pues como era de esperar, la reacción del PLN ha sido dispar. Chispa. Sí, algunos miembros están que echan humo Claro. y acusan a Segura de calumnias y de faltar al respeto, Normal. mientras que otros parecen estar haciéndose los suecos. Claro, la situación tiene que ser bastante incómoda para ellos. Sin duda. Algunos miembros del PLN incluso acusan a Segura de hipócrita. Hipócrita. Sí, recordando que Nueva República se ha aliado con ellos en el pasado. Vaya. Y por supuesto, esta polémica puede afectar a futuras alianzas políticas. Esto se pone interesante. ¿Crees que esta polémica podría influir en las elecciones presidenciales de 2026? Es complicado de predecir a ciencia cierta, pero no cabe duda de que puede tener consecuencias. Habrá que ver si este escándalo erosiona la confianza en el PLN y beneficia a Segura y su partido Nueva República. Desde luego, este ratagate, como ya lo llaman algunos, le ha añadido un nuevo ingrediente a la ya de por sí picante receta de la política costarricense. Desde luego que sí. Y esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? Esta controversia junto con el caso Diamante llevará a un cambio real y a una mayor rendición de cuentas en Costa Rica. Esa es la gran pregunta. ¿O será simplemente un capítulo más en la larga lucha del país contra la corrupción? Exacto. Y hay otra cuestión importante que debemos plantearnos. ¿Hasta qué punto puede influir el lenguaje incendiario en la percepción pública de los políticos y los partidos? Preguntas complejas, sin duda. Pero lo que está claro es que este caso tiene el potencial de cambiar el panorama político de Costa Rica. Sin lugar a dudas. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados sobre el desarrollo del caso Diamante y las próximas elecciones. Y nosotros, como siempre, seguiremos de cerca esta historia y os mantendremos al tanto de cualquier novedad. Así es. Y mientras tanto, os invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones. Y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión en la política costarricense. No os perdáis la segunda parte, donde analizaremos con más detalle las repercusiones del caso Diamante and the impact of the rat controversy. Hasta pronto. Hasta la próxima. Seguimos explorando la política costarricense y el caso Diamante. Como decíamos, este escándalo ha sacado a la luz la profunda frustración Sí. que existe en algunos sectores de la sociedad costarricense, Claro, con la corrupción y la lentitud de la justicia. es cierto. Y las declaraciones de David Segura, comparando a sus oponentes con ratas, han echado leña al fuego. Totalmente. Han amplificado el debate público sobre la corrupción y sus consecuencias. Sin duda. Sus palabras, aunque controvertidas, han conectado con esa indignación Ah, que comparten muchos costarricenses.
Y esto nos lleva a reflexionar sobre el lenguaje político y su impacto en la sociedad. Claro, la palabra ratas es una provocación en toda regla. ¿Qué pretende conseguir Segura con esta estrategia? Parece que busca varias cosas. Por un lado, llamar la atención de los medios Ajá. y posicionarse como un político que no se anda con chiquitas a la hora de denunciar la corrupción. Es decir, busca diferenciarse de la clase política tradicional, Exacto. a la que acusa de mirar para otro lado Sí, y ser cómplice de la corrupción. efectivamente. Se presenta como una alternativa. Como alguien que no le tiembla el pulso a la hora de enfrentarse al sistema. Y por otro lado, parece que busca movilizar a un electorado desencantado con la política de siempre, especialmente aquellos que comparten su indignación con la corrupción. ¿Pero a qué precio? ¿Es legítimo usar un lenguaje tan agresivo e insultante? Esa es la cuestión. El uso de un lenguaje incendiario puede ser efectivo a corto plazo Sí. para captar la atención Claro. y generar impacto, Sí. pero también tiene sus riesgos. Por ejemplo, puede contribuir a la polarización política y al deterioro del debate público. Exactamente. Cuando el insulto y la descalificación se convierten en la norma, Sí. se hace muy difícil el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones. Además, este tipo de lenguaje puede trivializar la gravedad del problema de la corrupción, Claro. reduciéndolo a una simple pelea entre políticos. Es decir, se corre el riesgo de desviar la atención del fondo del asunto, que es la lucha contra la corrupción, y convertirla en una batalla de egos y de imagen. Justamente, y esto puede tener consecuencias negativas Ajá. para la democracia y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Entonces, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio entre la contundencia en la denuncia de la corrupción y el respeto al debate democrático? Esa es la clave. Es necesario encontrar un lenguaje que sea a la vez firme y respetuoso, que condene los actos de corrupción sin caer en la descalificación personal. Un lenguaje que promueva la reflexión y la acción ciudadana, en lugar de alimentar la división y el enfrentamiento. Claro, y para ello es fundamental que los medios de comunicación y la sociedad en general asuman un papel crítico y responsable. A la hora de analizar y difundir el discurso político. Es decir, no basta con limitarse a reproducir las declaraciones más incendiarias o polémicas, sino que hay que contextualizarlas, analizar su contenido y sus posibles consecuencias. Totalmente de acuerdo. Es necesario fomentar un debate público informado y responsable, que contribuya a la búsqueda de soluciones reales al problema de la corrupción. Y volviendo al caso que nos ocupa, ¿crees que la polémica de las ratas tendrá consecuencias reales para el caso Diamante? Es difícil de predecir con certeza, pero no cabe duda de que ha puesto el foco sobre este escándalo y ha aumentado la presión social Sí. para que se investigue a fondo y se depuren responsabilidades. Y también ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones Claro, y los mecanismos de control para prevenir la corrupción. sin duda. La lucha contra la corrupción es una tarea que requiere la implicación de toda la sociedad, desde los ciudadanos hasta las instituciones, pasando por los partidos políticos y los medios de comunicación. Y para que esta lucha sea efectiva, es fundamental contar con un sistema judicial independiente y eficaz, Por supuesto. que garantice la igualdad ante la ley y el castigo a los culpables. Exacto. Y también es fundamental promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, un cambio de mentalidad que valore la honestidad y la ética por encima de cualquier interés personal o partidista. Ciertamente. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Una sociedad donde la corrupción sea tolerada o incluso normalizada, o una sociedad donde la integridad y la justicia sean valores innegociables. Esa es la pregunta que debemos hacernos como ciudadanos. Y la respuesta a esta pregunta determinará el futuro de Costa Rica. Seguimos con nuestra inmersión en la política costarricense. ¿Ya? Y ahora con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2026. Ahí es nada. ¿Cómo podría afectar esta polémica de las ratas y el caso Diamante al panorama electoral? Buena pregunta. ¿Veremos un cambio de rumbo en la política costarricense o más de lo mismo? Esa es la gran incógnita. Es difícil de predecir con certeza, pero podemos analizar algunos escenarios posibles. Ale. Mira, primero, la imagen del PLN, que tradicionalmente ha sido uno de los partidos más fuertes del país, ¿Y? podría verse seriamente afectada por el caso Diamante. Claro, la corrupción siempre pasa factura. Pero ¿hasta qué punto podría perjudicarles en las urnas? Pues dependerá de varios factores. La magnitud del escándalo, Ajá, la eficacia de la investigación judicial claro. y, por supuesto, la capacidad del PLN para renovar su imagen y recuperar la confianza de los votantes. En este contexto, ¿podría beneficiarse David Segura y su partido Nueva República de esta situación?
Es posible. Segura se ha posicionado como un político implacable contra la corrupción, y eso podría atraer a un sector del electorado desencantado con los partidos tradicionales. Pero también hay que tener en cuenta que su lenguaje agresivo y sus ataques frontales podrían generar rechazo en otros sectores de la población. Efectivamente. No todos los votantes aprecian un estilo tan, digamos, confrontativo. Además, Nueva República es un partido relativamente nuevo. ¿Cierto? Y aún no tiene una base electoral consolidada. Entonces, ¿qué otros factores podrían influir en el resultado de las elecciones de 2026? Hay varios elementos a tener en cuenta. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la situación económica del país, Ajá. la gestión del gobierno actual Claro. y, por supuesto, la aparición de nuevos liderazgos y propuestas políticas. Es decir, que el panorama electoral está abierto Totalmente. y todavía es pronto para hacer pronósticos. Así es. Lo que sí podemos afirmar es que la lucha contra la corrupción será un tema central en la campaña electoral. Y los votantes, al final, tendrán la última palabra. Lo que nos lleva a una reflexión final, ¿no? Sin duda. ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos en la lucha contra la corrupción? Un papel fundamental. La corrupción no es solo un problema de los políticos, sino de toda la sociedad. Los ciudadanos debemos exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Y no solo eso, sino también participar activamente en la vida política. Por supuesto. Informarnos, debatir y votar de forma consciente. Exacto. La democracia es un trabajo colectivo y todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad más justa y transparente. Pues con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la política costarricense. Esperamos que esta información nos haya resultado útil Desde luego. y os anime a seguir de cerca el desarrollo de esta historia. Recordad, el futuro de Costa Rica está en vuestras manos. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.